Los agricultores de soja de Estados Unidos llevamos entre 35 y 40 años de relación con China. Es indudable que los aranceles nos han afectado. Ha habido muchísima gente que no ha podido seguir trabajando. Para entonces, China había llevado a la mayoría de las empresas estadounidenses a la quiebra. Xi Jinping me dijo, si nuestros pueblos llegan a conocerse mejor, nuestros países congeniarán. En China se está esbozando un modelo económico de circulación dual para mitigar los efectos del proteccionismo. Por culpa de la guerra comercial, tuvimos que echar a unos 200 trabajadores. Ambas superpotencias se preparan para una posible guerra financiera. Existen dos pilares del dominio estadounidense en el sistema financiero global que permite a Estados Unidos sancionar a países. Sí que creo que la invención del yuan digital será un catalizador muy importante para la internacionalización del renminbi. Esto es Muscatine, una ciudad en la ribera del río Mississippi, en el estado de Iowa. Por extraño que parezca, a China y a Muscatine les unen lazos profundos que están llevando la relación entre las dos superpotencias mundiales directamente desde el ámbito de la geopolítica hasta las vidas cotidianas. En 1985, un desconocido funcionario provincial llamado Xi Jinping hizo su primer viaje a Estados Unidos. Formaba parte de una delegación gubernamental destinada a analizar pienso animal. Sarah Landy pertenecía al reducido grupo de personas que lo acogieron. Mientras me tomo una taza de té, les cuento más cosas sobre China. En esta mesa, Xi Jinping cenó con nosotros. Parecía muy contento de estar en Estados Unidos, porque dijo que era la primera vez que venía. Y no hizo más que preguntas y más preguntas. Nos habían contado que él solía leer a Mark Twain y estábamos en el río Mississippi. Fue fantástico. Y le fascinaron las tierras de labranza y lo inmenso que era todo. China se estaba abriendo al mundo y estábamos ávidos de saber más cosas sobre ellos y ellos de nosotros. El joven Xi Jinping durmió en la habitación de un adolescente en esta misma casa e incluso aprendió a conducir un coche. El comité de bienvenida se ocupó de que la delegación china se alojara con una familia de acogida, y esta fue la estancia que la familia Forchak reservó para ellos. Es el cuarto de su hijo. En la foto se ve cómo en 1985 recorrieron el río Mississippi con Sarah Landy. En 2012, Xi regresó a Muscatine, pero esta vez como vicepresidente de China. Cuando entró por la puerta, tanto él como nosotros no podíamos dejar de sonreír. Y de pronto me dijo, me he reunido con el presidente Obama, con Hillary Clinton y con el vicepresidente Biden. Y le preguntamos, ¿por qué has venido hasta Iowa? Y él se dirigió a sus viejos amigos y dijo, por vosotros. Total, que voló en su 747 de Air China, desde Washington hasta Moulin, Illinois. Y se plantaron aquí en una hora con sus limusinas. Y luego se marcharon. Aquí está Lucy Landy. Y el presidente Xi le regaló un osito panda de peluche. Y él es mi hijo Chris. Esta foto fue tomada la noche en que estuvo aquí Xi Jinping con unos viejos amigos. Xi Jinping me dijo si hiciéramos intercambios en todas las especialidades, en deporte, negocios, cultura, artes, si nuestros pueblos llegaran a conocerse mejor, nuestros países congeniarían. Cuando volvió en 2012, se reencontró con viejos amigos y con el alcalde y dijo algo muy conmovedor. Xi Jinping les dijo, para mí, vosotros sois América.
Aquellas visitas del presidente Xi cambiaron el rumbo del crecimiento de Muscatine. Para ver lo interconectadas que están China y Estados Unidos, no hay más que dar un paseo por esta ciudad del Medio Oeste. Desde un lujoso hotel y centro de convenciones de 40 millones de dólares a orillas del río, construido con ayuda de un inversor chino, hasta programas de intercambio en China con estudiantes de Muscatine y el proyecto de un puerto fluvial internacional en la parte alta del río Mississippi. Y el mayor inversor chino ha sido Glad Cheng, el hombre que adquirió la casa en la que se hospedó Xi y que la reconvirtió en una casa de la amistad. Glad es maravilloso. Hace muchos años que lo conozco y ha contribuido en gran medida a desarrollar Muscatine. La ha transformado por completo. Esta es una de las contribuciones más icónicas de Glad Cheng a la ciudad. El nuevo hotel y centro de congresos Merrill con vistas al río. Cheng tiene una participación considerable en la propiedad. Cheng se hizo millonario en China y en 2015 decidió repartir su tiempo entre Muscatine y Pekín. Soñaba con un Kumbaya globalizado. La verdad es que pude colaborar con algunos de los organismos locales y todos juntos invertimos en el hotel, que proporcionó empleo a más de 100 lugareños, y eso es muy positivo. Pero francamente, abrir un hotel tan lujoso, tal vez uno de los mejores de Iowa, en una ciudad tan pequeña, no reporta muchos rendimientos comerciales. No ha sido una de mis mejores inversiones, pero ayuda a ampliar horizontes comerciales. Los norteamericanos también conocerán esta historia tan especial entre China y Estados Unidos y verán que la relación con China va más allá de solo intercambios educativos y amistosos y que también engloba todo tipo de inversiones comerciales. Si podemos servir de ejemplo y muchas más personas pueden aspirar a que nuestras dos naciones se hermanen, como el presidente Xi se hermanó con sus amigos de Muscatine, si toda la gente de a pie puede hacer eso, será algo tremendamente positivo, muy positivo para ambos países, para China y Estados Unidos. Cheng fue uno de los miles de inversores chinos en Estados Unidos antes de que se deterioraran las relaciones. Las inversiones directas de China en Estados Unidos cayeron de 5.400 millones de dólares en 2018 a 5.000 millones en 2019, el nivel más bajo desde la recesión de 2009. Y desde enero hasta marzo de 2020, las inversiones directas chinas en Estados Unidos prácticamente desaparecieron. Cayeron hasta 200 millones en el primer trimestre. Es una lástima. Cuando vine a Iowa por primera vez, ambos países tenían una relación y comunicación fluidas, y este año es por motivos políticos, y lo único que podemos hacer es ser testigos de tales cambios. Y es una pena, la verdad. Cuando se toman decisiones desde las altas esferas nacionales, se sienten gotita a gotita en el Estados Unidos más humilde, como en Muscatine, se nota. Así que yo cuento con que albergo la esperanza de que se puedan restablecer las relaciones entre países y de que esto sea un parón temporal para los inversores que vienen y van del país, pasando por Muscatine, claro. Una iniciativa impulsada por la Kent Corporation, macroindustria de Muscatine, para crear un puerto fluvial internacional, pudo haber marcado un punto de inflexión. COSCO, una naviera china estatal, mostró interés por el proyecto. Pero con el deterioro de la relación, las negociaciones se han paralizado. A 2 horas de Muscatine en coche, se encuentra la granja Kimberly.
¿Qué tal por ahí arriba? Baja. El agricultor estadounidense más célebre en China, Rick Kimberley. Kimberley se hizo famoso tras la visita del presidente Xi en 2012. Cuando el presidente Xi estuvo en nuestra casa, habló de usar nuestra granja como modelo de agricultura moderna para China. Y montamos una granja piloto entre China y Estados Unidos, en la provincia de Hubei. Me siento honrado. Es un honor que la familia Kimberley, que la granja Kimberley, sea la primera etapa de esta granja piloto de China y Estados Unidos. Estoy deseando volver muchísimas veces para reforzar relaciones y ser amigo de China. Dicha granja amiga iba a formar parte de una empresa de 1.600 hectáreas, con huertos, ganado e incluso una versión Disney de un pueblecito de Iowa. Está conectada con el extrarradio de Pekín por una carretera y un enlace ferroviario de alta velocidad. Los agricultores de soja de Estados Unidos llevamos entre 35 y 40 años de relación con China. Yo he estado en China más de 20 veces. He visitado más de 60 ciudades y 12 provincias, de modo que he estado en gran parte de China. Mi hijo Grant y yo hemos estado en China muchísimas veces. Hemos ayudado a estrechar lazos. No obstante, ni siquiera su relación especial con China evitó que le dejara tocado la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Tras la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a una extensa lista de productos de importación chinos en 2018, China respondió imponiendo un arancel del 25% a la soja. China compra el 60% de la soja exportable del mundo. Ellos son con diferencia los mayores compradores de soja del mundo. Y nosotros, uno de los mayores exportadores de soja del mundo. Y cuando te ves lastrado en uno de los mercados más potentes, los precios se resienten. Estos 2 últimos años han sido peores. Los aranceles nos han afectado. Económicamente, nuestros márgenes de ganancia son escasos y con los aranceles, el precio ha bajado mucho más. De modo que no ha habido beneficios. Ha habido muchísima gente, no todos, pero bastantes, que estaban pasando estrecheces y no han podido seguir trabajando. En la primera fase del acuerdo, China volvería a comprar más soja. Pero a finales de 2020, los agricultores aseguraban que las ventas con China seguían siendo inferiores que antes de la guerra comercial. Los Kimberley esperan una segunda fase donde mejoren las exportaciones. Estamos peleando entre la relación de Estados Unidos y China. Se ha vuelto un pelín polémica y nos gustaría que se apaciguara y que reinara la paz. Estados Unidos y China somos 2 grandes naciones y nos necesitamos. Necesitamos que China siga comprando nuestros productos, nuestra soja. Nos parece muy importante tenerlos como uno de nuestros mejores clientes. Ambos países tienen las economías más poderosas del mundo y tienen que colaborar. Se necesitan. Individualmente no serán tan fuertes como en equipo. Las opiniones moderadas de los habitantes de Iowa son minoritarias actualmente. Según las encuestas, un número récord de estadounidenses tiene una opinión muy poco favorable de China. Se espera que Biden continúe apretando las tuercas a Pekín. Si atendemos a lo que los miembros del Congreso dicen sobre China, casi todos están de los nervios. Hay divisiones. Algunos preocupados por el comercio, y luego también se ve cada vez a más personas preocupadas por los derechos humanos y la democracia, y el imperio de la ley, y la autonomía de Hong Kong. Así que en mayor o menor medida, seguirá habiendo tensión. Estados Unidos expone que China ha perjudicado su economía. Y la lista de acusaciones es larga. Piratería, manipulación del mercado de divisas y prácticas comerciales desleales
traducidas a un déficit comercial que rebasó los 400.000 millones en 2018, el año en que se desató la guerra comercial. Pero para entender cómo surgió ese déficit, tenemos que viajar en el tiempo hasta 1999, el año en que los negociadores chinos y estadounidenses firmaron un acuerdo comercial histórico que allanó el camino para que China se integrara en la Organización Mundial del Comercio. Un acuerdo de este calado, con semejante alcance, puede ayudar a afianzar la relación entre Estados Unidos y China desde sus cimientos. Y desde ahí, creo que saldrán más cosas positivas. James Green lleva cerca de una década trabajando para la Embajada de Estados Unidos en China. En los años 80 vivió en Wuhan. Años después, acabó en las salas de reuniones de la Casa de Huéspedes Estatal, preparando conferencias presidenciales y ministeriales a ambos lados del Pacífico. Rememora los imperativos del acuerdo con la OMC. Trabajé en la embajada en dos periodos diferentes, el primero entre 1999 y 2001, y el segundo de 2013 a 2018, en calidad de representante comercial. Entonces imperaba el optimismo, porque China se había unido a una institución internacional que beneficiaría a estadounidenses y chinos. Los dirigentes chinos Jiang Zemin y Zhu Rongji tuvieron que tomar decisiones políticas muy complejas para abrir la economía. No lo olvidemos. Se dijo que China iba a convertirse en el taller del mundo. Y no fue así. Zhu Rongji despidió a 40 millones de empleados de empresas estatales que tenían la estabilidad del funcionariado y no largas jornadas conduciendo taxis. Requiere mucho coraje. Y desde la perspectiva de Estados Unidos, creo que la globalización ha perjudicado la economía estadounidense. Y muchos líderes políticos desatendieron las desventajas de la globalización en lo que se denomina la América Profunda, es decir, fuera de las dos costas, el centro de Estados Unidos, donde se perdieron muchos trabajos en la industria. Dicho lo cual, también ha habido grandes beneficios. Beneficios para los consumidores y los productores industriales. Un estudio estipulaba que entre 2000 y 2006, los costes de bienes en la industria disminuyeron en un 10 o 12% porque China estaba fabricando productos intermedios que entraban directamente en la industria de Estados Unidos, ayudándola a crecer. Sin duda, en el sector agrícola, el de servicios, el de bienes de consumo, las empresas estadounidenses se aprovecharon de tener un mercado como China, que estaba abierto y que ayudó a las marcas estadounidenses. La NBA, por ejemplo, ha ido de maravilla en China. Y lo más increíble de la participación de Ira Kassouf en China. James Green también lleva un podcast en la Universidad de Georgetown. En los últimos 2 años, ya ha entrevistado a 2 docenas de exfuncionarios estadounidenses sobre asuntos referentes a China. Y de acuerdo con los altos cargos estadounidenses, ¿qué está fallando? Las distorsiones derivadas de la economía china afectan a la economía global. Por tanto, la economía global, el sistema económico global, no tiene recursos para lidiar con las empresas estatales que podrían acceder fácilmente a capital público, a un mercado nacional protegido o a normas medioambientales que no se respetan. No tenemos mecanismos para gestionar eso. Cuando China entró en la OMC en 2001, lo hizo en base a normativas comerciales globales de inicios de los 90 que estaban obsoletas. Que Estados Unidos ganara más de lo que perdió al comerciar con China sigue siendo un tema de enconada polémica en Estados Unidos. Lo que es indiscutible es un déficit comercial de más de 300.000 millones de dólares. En 2018 se desencadenó una guerra comercial y aún no se sabe si la nueva administración podrá acabar con ella.
Hola, me llamo Joe Morinville y soy presidente de Energy Independent Solutions. Ofrecemos una amplia gama de productos solares. El precio de la energía solar cuando montamos el negocio era de unos $3 la placa o el módulo solar, y ahora un módulo aceptable cuesta menos de $0,5, es decir, casi 8 veces más barato. ¿La razón de un coste tan bajo? La industria china. Estados Unidos fue muy potente en la fabricación de placas solares y representó en torno a 1/4 de la distribución mundial de placas solares a comienzos del año 2000. Pero todo empezó a cambiar sobre el 2010. Se fabricaron en Estados Unidos hasta los años 2012, 2014, que fue cuando ya no pudimos comprar el producto. Porque para entonces, China ya había llevado a la quiebra a la mayor parte de empresas estadounidenses. De hecho, yo fui a Washington a testificar en el juicio. China básicamente subvenciona la producción, así que su producto recién salido de la fábrica se mete al contenedor, ya subvencionado. Los fabricantes de placas solares de Estados Unidos se estaban arruinando, pero la industria crecía rápido. La gente encontraba empleo vendiendo e instalando placas solares chinas. No podíamos competir cara a cara con China, pero mejoró el mercado bastante. Todo el mundo empezó a tomar cartas en el asunto y la situación económica empezó a subir puntos, a arrasarlo todo desde ese momento. 2016 fue el mejor año para la energía solar en Estados Unidos. Ayudadas por las importaciones baratas, las instalaciones solares se duplicaron. Aquel año parecía que la energía solar iba a revolucionar el sector energético y acabar con la dependencia estadounidense de los combustibles fósiles. Y entonces Trump salió elegido. A las placas solares chinas les metieron un arancel del 30% en 2018, en plena guerra comercial de Trump. Hemos venido a plantar cara a los aranceles que ha impuesto la administración Trump. Queremos cerciorarnos de que no perjudiquen ni a los trabajadores estadounidenses ni a su incipiente industria. La solar está creciendo y no queremos que cese. La agrupación comercial número 1 de la industria, la Asociación de Industrias Solares de Estados Unidos, afirmó que las instalaciones solares se habían desplomado mientras aumentaban los precios. A causa de los gravámenes, se perdieron 62.000 puestos en la industria solar. Cabría la posibilidad de construir una planta de 100 megavatios dentro de 5 años. Y hace falta saber cuál será el precio dentro de 5 años. Y si desconocemos los aranceles, es imposible prever cuál será el coste. Cuando hablamos de imponer aranceles del 20 o 25%, ese porcentaje nos fulmina en el acto. Y fue así, ¿no? Sí, fulminó a muchos. Sí que abrieron algunas factorías de placas solares, pero los puestos generados quedaron eclipsados por los perdidos. Por culpa de los precios se perdieron 62.000 puestos de trabajo. Me parece importantísimo que Estados Unidos y China colaboren por el bien del medio ambiente. La contaminación afecta a mi esposa y a mis hijos y puede causar cáncer o afecciones pulmonares. Que dejen al margen la política y se centren en la bondad de la raza humana y en lo que tenemos que hacer para mejorar las cosas y proteger la salud de nuestras familias. Al otro lado del Océano Pacífico hay empresarios chinos convalecientes de los daños colaterales de la rivalidad entre superpotencias. Para una fábrica de Dongguan, ha sido un año de subidas y bajadas en las ventas. En plena guerra comercial, nuestras aspiradoras vendidas a Estados Unidos tenían que incluir un arancel adicional del 25%. Con la imposición de un gravamen del 25%, ¿quién sale perdiendo más? Primero nosotros, los fabricantes. Segundo, los minoristas. Y tercero, los consumidores. Durante más de una década, Matsutec erigió su negocio como FEO de grandes marcas occidentales. FEO significa fabricante de equipo original, una especie de empresa que produce equipo vendido posteriormente por otra entidad. En el caso de Matsutec, ellos eran proveedores de empresas como Philips y Honeywell.
Dicha estrategia dio frutos durante 2 décadas y Matsutek se convirtió en el segundo mayor fabricante del mundo de robots aspiradores. Pero entonces, la guerra comercial les golpeó en 2019 y la empresa engrosó una larga lista de cierres de fábricas. Terry Wu dice que fue un momento crítico para su empresa. Debido a la guerra comercial, nuestras exportaciones disminuyeron exponencialmente. Así pues, tuvimos que parar 3 de nuestras 11 cadenas de producción y reducir plantilla de las 3 cadenas. Tuvimos que echar a unos 200 trabajadores. Como empresa, nuestro deber es la responsabilidad social, ser responsables de nuestros empleados. Y segundo, nuestro compromiso con nuestros productos. Ni que decir tiene que nos supo fatal la decisión que tomamos. Se me partió el corazón, la verdad. Llevaban tantos años trabajando a destajo por nosotros, no queríamos renunciar a ellos así sin más. Hora de replantearse su estrategia empresarial. Matsutek cambió su enfoque a sus propios aspiradores Jiaweishi y Papazhou y los promocionó en plataformas chinas de comercio electrónico. En vez de centrarse en el mercado estadounidense como fabricantes de productos originales, en lo sucesivo se centrarían en el mercado chino. En el seno del mercado de la Unión Europea, la tasa de penetración del robot aspirador se mantuvo entre el 15 y el 17%. Pero dicha tasa en China alcanzó el 1,7%, partiendo del 0,3% en tan solo 2 años. Luego, la tasa de crecimiento por parte de China es mucho más rápida. Por entonces descubrimos esas tendencias que estaban presentes. Así que nos propusimos trabajar en nuestras marcas independientes y empezamos a comercializar nuestra marca en China y en el sureste de Asia. Determinadas empresas chinas están empezando a pensar del mismo modo. El presidente Xi ha subrayado que las empresas chinas deben buscar una nueva estrategia de desarrollo que él ha bautizado como circulación dual y alejarse del crecimiento impulsado por las exportaciones. Aidan Yao nació en Liaoning, China, y ahora vive en Hong Kong. Se ha pasado la última década llevando a cabo estudios pormenorizados sobre economía china. Esta estrategia consta de 2 partes. Tenemos la circulación interna, cuyo objetivo es conseguir un crecimiento potencial nacional mediante la mejora del consumo, la tecnología innovadora, el desarrollo urbanístico, etc. Y la circulación externa, que define la relación que China quiere conformar con el resto del mundo mediante la colaboración comercial, la internacionalización del renminbi, la apertura de mercados de capitales, entre otras iniciativas. Yo creo que existen 2 factores bastante nuevos. Primero, que Pekín está empecinada en que van a poner más de relieve la circulación interna, como consecuencia del entorno externo en cambio constante. Y segundo, que algunas de las cosas por las que China ha apostado al máximo en los últimos años, la nueva ruta de la seda, las inversiones en tecnología estratégica, tendrán que volver a ser simplificadas por influjo de las dinámicas externas en continua evolución. China necesita que este modelo de circulación interior sea eficaz. La OMC vaticinó que, aun estando en una situación relativamente optimista, el volumen del comercio mundial de mercancías en 2020 descendería un 9%. Es evidente que los tiempos de crecimiento de exportaciones de más del 20% son agua pasada para China. Matsutek es uno de los cientos de proveedores chinos que se están desacoplando de sus clientes estadounidenses. Grandes empresas como Nintendo, GoPro, Hasbro han acelerado planes para levantar fábricas en India, Vietnam y México. La prensa recoge innumerables ejemplos de desacoplamiento, pero los resultados de estudios revelan una verdad dispar. Por lo visto, la mayoría de las empresas estadounidenses no barren para casa. Solamente en torno al 4% de los fabricantes encuestados por la Cámara de Comercio estadounidense de Shanghái han dicho que llevarán la producción a Estados Unidos. Más del 75% ha dicho que no tiene intención de mover la producción de China. El 14% ha dicho que desviará operaciones a otros países.
y el 7% tiene previsto trasladarse dentro de China. El desacoplamiento, al parecer, es un asunto candente en los círculos políticos más que en los empresariales. Sin duda, la palabra clave de 2018 en Washington fue reciprocidad. Y en 2019 y 2020 es desacoplamiento. De eso habla casi todo el mundo. Cabe destacar que esa idea es una idea china, argumentada en China durante las últimas 2 décadas por su preocupación por estar lo más cerca posible de Estados Unidos. Y ellos exportaron su idea a Estados Unidos. Nosotros la importamos y ahora la hemos hecho nuestra. La realidad es que aunque haya sitios donde podamos restringir nuestra relación con China, máxima en tecnología avanzada, que vayamos a desacoplar por completo el comercio, las inversiones, el flujo de personas, es una utopía. Y aunque lo lográsemos, que aislemos a China, o los debilitemos, o nos protejamos mejor de ellos, es muy poco probable. Ya sea Starbucks, Apple o General Motors, cantidad de marcas estadounidenses deben seguir produciendo en China, dado que el mercado es grandísimo para renunciar a él. El Consejo Empresarial China-Estados Unidos, una agrupación comercial que representa más de 200 empresas estadounidenses que hacen negocios con China, sondeó a sus miembros en junio de 2020. Concluyeron que hasta el 83% de las empresas estadounidenses consideraban a China como la máxima o entre las 5 máximas prioridades para la estrategia global de su compañía. China es el mayor mercado del mundo. Sus clientes más importantes están en Occidente. Los flujos financieros son recíprocos en gran medida entre Occidente y China. Los flujos laborales, de conocimientos y económicos son enormes entre China, Estados Unidos y Europa. En ese sentido, es muy difícil que tengamos una guerra fría severa cuando ambas partes están económicamente interconectadas. Cuando la mayor nación comercial del mundo produce, pongamos, del 60 al 70% de los productos de Walmart o de Costco, y alguien dice, no comerciéis, tenemos un problema. ¿De dónde vamos a sacar todos esos productos si no? Hablamos de una relación de envergadura. Romperla tendría un coste inimaginable. Entre Estados Unidos y China se ha librado una guerra comercial virulenta. Y en meses recientes preocupa que la guerra comercial y tecnológica se expanda hasta llegar a un nuevo frente volátil: el financiero. Una guerra financiera convertiría el capital en arma. En 2020, el gobierno de Estados Unidos impidió que un fondo de pensiones federal invirtiera miles de millones de dólares en acciones de empresas chinas. En mayo del mismo año, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley para obligar a las empresas chinas a retirarse de los mercados bursátiles estadounidenses si no mostraban sus libros de contabilidad a las autoridades fiscales. ¿Cómo sería una guerra financiera? Por ejemplo, se disputarían SWIFT. El mundo lo paga prácticamente todo mediante la red de pago internacional SWIFT. A diario, por medio de este sistema, se transfieren 5.000 billones de dólares estadounidenses por todo el mundo. Existen 2 pilares de dominio estadounidense en el sistema financiero global que permite a Estados Unidos sancionar a países y rastrear flujos financieros. El primero es SWIFT, un servicio de mensajería que casi todos los bancos emplean para notificar pagos. SWIFT está radicado en Bruselas. Pero los encargados estadounidenses de formular políticas tienen una tremenda influencia sobre él. Por ejemplo, después del 11S, la Tesorería de Estados Unidos creó lo que se conoce como Programa de Rastreo de las Finanzas del Terrorismo, que usaba información sobre pagos notificados por SWIFT para investigar a Al-Qaeda y otras redes terroristas. El otro pilar de dominio estadounidense es una red colosal de bancos estadounidenses que pagan los intereses de intermediarios. El control de esta infraestructura dota a Estados Unidos de un poder inmenso para rastrear flujos financieros en el mundo, así como prohibir a entidades usar esta infraestructura mediante sanciones. Preguntas que se nos antojaban impensables ahora están sobre la mesa.
¿Podría Estados Unidos sancionar a China por medio de este sistema de pago SWIFT? ¿O podría ordenar a los grandes bancos que liquidasen pagos en dólares en Estados Unidos para dejar de servir a bancos chinos? Hay en ciernes un experimento descomunal en China, el cual da a entender la seriedad con la que el país está respondiendo a la amenaza de una guerra financiera. El presidente Xi ha indicado que la cadena de bloques será una de las prioridades más innovadoras del país. Y China ha ido probando su nueva divisa digital, adoptando medidas provisionales que un día podrían liberar al mundo de depender del dólar para efectuar transacciones internacionales. Para entender cómo funciona un yuan digital, miremos primero al ecosistema de pago electrónico de China. Hasta una visita a un lugar de culto es un pago electrónico. Las e-wallets o billeteras electrónicas y sistemas como WeChat Pay y Alipay han sustituido al dinero en efectivo. Y la adopción generalizada de pagos virtuales han permitido que el Banco Central de China comience a experimentar con el yuan digital. En 2020, China se convirtió en la primera gran economía en llevar a cabo un análisis mundial de una divisa digital nacional. El pago electrónico supone una antesala muy importante para la moneda digital desde que tenemos Alipay y el pago WeChat, desarrollado por Tencent, y todos estos métodos de pago que posibilitan a la gente acostumbrarse a una nueva manera de pagar. Así que el pago electrónico ha allanado el camino para la moneda digital. La moneda digital de China se está probando en 4 ciudades chinas. Pero su objetivo primordial consiste en acelerar la internacionalización del yuan. El exgobernador del Banco Central de China dijo que la moneda digital de China pretende frenar la hegemonía del dólar. China es el principal socio comercial de multitud de países, pero su ambición desde hace años de globalizar el yuan ha progresado con lentitud. Para junio de 2020, el yuan representaba en torno al 2% de las reservas globales y el 1,76% de los pagos transfronterizos. Un ambicioso proyecto para lograr un yuan digital podría marcar un antes y un después, empezando por las fronteras de China con la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Tenemos 10 países en la ASEAN. Muchos países están conectando fronteras con China. No nos hacemos idea de la cantidad de personas que viajan hasta y desde China en las regiones fronterizas, como la frontera entre China y Vietnam y entre China y Myanmar. Hay decenas de millones de personas que hacen negocios fronterizos. En el pasado, quien era agricultor en Myanmar tenía bambú fresco y quería vendérselo a un socio comercial chino. Y después tenía que convertir los dólares de Myanmar a yuanes chinos. Pero ahora, con la moneda digital, nuestros amigos de Myanmar, Vietnam y Laos no necesitan abrir una cuenta bancaria en China, que cuesta mucho. Ahora pueden descargarse una aplicación y pueden meter su dinero en un puesto de intercambio homologado que transferirá la moneda digital china a su cartera y pueden usarlo para comerciar de inmediato. Posibilitará la conexión entre personas e impulsará el comercio transfronterizo. Y con estos cambios en la frontera, su influencia será cada vez mayor. En Estados Unidos, el experimento del yuan digital ha suscitado dudas. Sistemas como SWIFT han dado a Estados Unidos ventaja respecto a otros países, ya que las sanciones que excluyen a un país de esta red suelen constituir una pena de muerte. Irán es un ejemplo claro. Washington ha ido aplicando cada vez más sanciones como mecanismo de política exterior. Pero la eficacia de tal mecanismo ahora está en tela de juicio, conforme la moneda digital de China está echando raíces por todo el mundo. Podría darse el caso de que Irán o cualquier otro adversario de Estados Unidos importe la infraestructura de la moneda digital desarrollada por China para establecer su propia moneda digital y efectuar transacciones con naciones dispuestas a ello, sin que las autoridades estadounidenses puedan controlar o sancionar dichas transacciones.
Y en el caso de Irán, recordemos que Estados Unidos y sus aliados europeos usaron sanciones económicas para negociar con Irán el Plan de Acción Conjunto del Acuerdo de Irán, firmado en 2015. En aquel momento, Irán no podía negociar con Estados Unidos ni con Europa. La habían excluido del sistema SWIFT, por lo que ya no podía pagar importaciones ni recibir pagos por exportaciones, y su economía había quedado paralizada. Y Estados Unidos y sus socios pudieron sacar provecho en la negociación, levantando algunas de las sanciones a cambio de limitaciones en el programa nuclear de Irán. La amenaza que entrañan las monedas digitales es que podrían emplearse para llevar a cabo transacciones transfronterizas que, primero, no tengan que usar el servicio de mensajería SWIFT para comunicarse entre bancos, y segundo, que éstas eliminen la necesidad de usar bancos, porque cualquier usuario puede hacerle un pago directo a cualquier otro usuario en el mundo. Y si China desarrollara estas tecnologías, sería capaz de evitar supervisiones de Estados Unidos y las sanciones de Estados Unidos se suavizarían. Y en ese caso, Irán podría llevar a cabo iniciativas como enriquecer el uranio o fortalecer su programa nuclear exento de la vigilancia estadounidense. Precisamente por las sanciones económicas de Estados Unidos, Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei, se ha visto envuelta en un pleito en Canadá sin poder regresar a China. Tales casos tal vez se conviertan en reliquias si se asienta la moneda digital de China. Guerra comercial, guerra financiera y guerra de palabras. He aquí el legado de la presidencia de Trump. Tan profundo ha sido su impacto que es probable que prosiga en la nueva administración. Creo que el panorama actual de competencia, confrontación y conflicto con China durará más que la administración Trump. Algunos de los problemas concernientes a la tecnología, los ecosistemas tecnológicos, nos acompañarán en años venideros. Aunque yo no sería tan pesimista, es evidente que en los últimos 5 años las relaciones entre Estados Unidos y China han sido muy tensas. Pero eso no conlleva que los próximos 5 años también sean tan distantes. Tenemos la capacidad de adaptar nuestras políticas y de interactuar los unos con los otros de forma productiva. El cambio climático es un problema en el que ambos podrían mostrar interés. Y que reine la paz en Afganistán y en Oriente Próximo. Sí, podría ser otro tema de discusión con los chinos. Y sería lógico hablar de Corea del Norte. Es natural que existan discrepancias entre China y Estados Unidos, pero se tratarán con actitud razonable y pragmática. Ya hay demasiados problemas en ambos lados. En lugar de echar más leña al fuego, vamos a intentar sofocarlo. Todo el mundo oye las noticias negativas, pero también hay algunas positivas. Y eso acrecienta el pesimismo sobre cómo van las cosas. Ha afectado a las inversiones en el hotel. Ya sean viajes de negocios o de placer, el número de visitantes ha caído. Pero precisamente porque las relaciones entre China y Estados Unidos son tan malas, tenemos que salvaguardar este trocito de bondad y proteger esta extraordinaria historia de amistad. Tenemos que compartirla con los ciudadanos y las futuras generaciones de estudiantes. No dejemos que se quiebren. Eso sería atroz. Los lazos entre Estados Unidos y China, hay que reforzar las relaciones que ya tenemos y procurar repararlas. Es fácil que pasemos por alto algunas de esas relaciones personales que han ido cuajando con los años y que podemos utilizarlas para sanar algunas de las heridas más profundas que padece nuestro mundo. Yo no sé nada de robo de propiedad intelectual ni nada por el estilo. Pero ojalá que Estados Unidos se fortalezca e investiguemos por nuestra cuenta. No podemos criticarlos. Hay que estudiar con nuestra propia ciencia, porque si somos los mejores, podremos ser competitivos. En el próximo episodio,
Se avecina una guerra tecnológica entre las dos superpotencias. Huawei está experimentando dificultades por culpa de la tercera ronda de sanciones de Estados Unidos. China está creando su propia Internet basándose en valores muy distintos y está exportando su visión de Internet a otros países. El combate entre Estados Unidos y China ha dado un nuevo giro, con los visados estudiantiles en el punto de mira. Un país decide luchar contra el otro. Que nos dejen en paz a los estudiantes. Somos inocentes. Ser China en Estados Unidos, máxime este año, con la pandemia del coronavirus, hace que me sienta señalada y comprendo mejor cómo se sintieron los musulmanes y los de Oriente Medio tras el 11S. Hay una corriente exacerbada de supremacistas blancos, de nativistas y de xenófobos.